Lecturas del domingo 22 de septiembre del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice, vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su tempel y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Salmo. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones, que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar, y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas. Jesús y sus discípulos se dirigían hacia Jerusalén,
y durante el camino, Jesús les revela nuevamente que el Hijo del Hombre será entregado, morirá y resucitará al tercer día. Sin embargo, los discípulos no comprendían este mensaje y tenían miedo de preguntarle más detalles. Al llegar a Cafarnaún, Jesús les pregunta de qué discutían por el camino, pero ellos permanecen en silencio, pues habían estado discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús, conociendo sus pensamientos, les enseña que en el reino de Dios, la grandeza no se mide por el poder o la posición, sino por la humildad y el servicio. Les dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego, toma a un niño, lo coloca en medio de ellos y añade, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Claves para la reflexión. 1. La humildad y el servicio. Jesús confronta la ambición de los discípulos que aspiraban a la grandeza según criterios humanos. Para Jesús, la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de servir a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables. La humildad es una virtud esencial para seguir a Cristo. 2. El niño como símbolo. En la sociedad de la época, los niños eran considerados los más débiles e insignificantes. Al usar a un niño como ejemplo, Jesús nos muestra que el valor de una persona no está en su estatus social, sino en la dignidad que cada uno tiene como hijo de Dios. Acoger al pequeño es acoger a Jesús mismo y, por ende, a Dios Padre. 3. El misterio de la cruz. A lo largo del Evangelio, Jesús prepara a sus discípulos para entender el misterio de su pasión y muerte, pero ellos siguen enfocados en la gloria y el poder. La cruz es el camino hacia la verdadera vida, y solo a través del sacrificio y la entrega es posible alcanzar la resurrección y la plenitud en Dios. Este Evangelio nos invita a revisar nuestras ambiciones y prioridades. ¿En qué medida buscamos ser los primeros en nuestras relaciones, trabajos o comunidades? ¿Estamos dispuestos a ocupar el último lugar, a servir con humildad y sin esperar recompensas? Además, nos desafía a acoger con amor y respeto a aquellos que la sociedad considera pequeños o insignificantes, sabiendo que, al hacerlo, estamos recibiendo a Cristo en nuestras vidas. Este pasaje es un llamado a vivir el Evangelio desde una perspectiva de servicio, humildad y amor incondicional. Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Dale me gusta al video, y sigue este canal.